de la vez pasada, me gustaría comenzar estas sesiones en general, las que vamos a tener de aquí a que terminen nuestras clases, permitiendo que a lo mejor hagan preguntas, observaciones que tengan en el chat o que les hayan venido en mente, para también responder algunas inquietudes en la medida en que yo pueda, ¿no? Y Mariam estuvo muy activa en la semana, por lo que veo, lo cual me da gusto. Tuvo por lo menos 3 observaciones que me parecen dignas de comentar, y le voy a ceder un poquito la palabra. Todos lo tienen en el chat, pero igual le voy a ceder la palabra para que nos trate de articular sus preguntas, ¿no? Entonces te escuchamos, María, por favor. Sí, gracias. Yo sé que estará un poco tarde, pero pues estuve estudiando los demás temas. Pues bueno, la primera es con respecto a los efectos de significado. Doy como un ejemplo, ¿no? O sea, si dentro del sueño el paciente sueña con una cama, en sí la cama no tiene un sentido, un significado, pero cuando el paciente asocia libremente, pues se crea un enlace con su historia, sus deseos, sus pasados, y esto crea un efecto de significantes, provocando que ahora pues la cama cobre sentido, ¿no? Mis preguntas pues es, ¿este efecto de sentido cambia porque el deseo cambia? ¿O por qué si en otra ocasión asocia un sueño parecido al anterior, los efectos de significantes cambian? Okay. La segunda duda... Si quieres, me detengo en esa pregunta primero, María, que me parece súper relevante, porque responde un prejuicio y una crítica que se nos hace a los psicoanalistas, ¿no? A ver, ¿cuál es el prejuicio acá? El prejuicio sería, a ver, cuando yo sueño, por ejemplo, como dices, con una cama, la cama ya tiene un significado cuando estoy soñando con esa imagen, o en realidad el significado se construye a posteriori. Y me parece que la respuesta, aquí Lacan y Freud difieren, ¿sí? Porque la respuesta de Freud sería la siguiente: tú ya tenías el significado de la palabra cama, ¿sí? Y aparece en tu sueño porque ya tenía un significado previo, ¿sí? Entonces el significado estaba preconstruido. Me parece que la respuesta de Lacan es otra, y a mí me parece mucho más convincente, porque la respuesta de Lacan es: no importa si el significado ya existía o no, lo importante es que justo cuando el analizante, hablando de la cama, durante el análisis, empieza a añadir significantes y a decir, claro, pienso en descanso, pienso en sueño, pienso en cansancio, pienso en etcétera, etcétera, etcétera. En un segundo, porque alguien se está tratando de conectar y no puede. Y no sé por qué no le escribe a Mario. En un segundo. A medida que empieza a asociar con esa cama, entonces en ese momento se produce el significado. ¿Sí me explico? Es decir, el significado se produce por la conexión del significante cama con otro conjunto de significantes que le va a dar retroactivamente su significado, ¿sí? Por eso, precisamente, el significado de cama puede ir cambiando. O sea, puede ser que en un primer sueño la cama, por la conexión con los significantes que tiene, tenga un significado, y en un segundo o tercer sueño signifique otra cosa, ¿sí? Y sí tiene que ver con el deseo, María, porque es lo que preguntas puntualmente. ¿Eso tiene que ver con el deseo? Sí, más que aquí va a ser un poco enigmático, porque para Lacan el deseo es el deseo del otro, ¿sí? ¿Qué quiere? Del otro grande, ¿sí? Del otro grande. No del otro chiquito, sino del otro grande. ¿Qué quiere decir eso? Que si el significado de la cama va cambiando de sueño a sueño, es porque la relación del sujeto con el otro cambió. Y entonces ese deseo del otro se manifiesta de maneras distintas en un sueño, y en un segundo sueño, y en un tercer sueño, ¿sí? Nada más para entender a qué me refiero con que el deseo es el deseo del otro, por lo menos en Lacan. Es un ejemplo muy, muy concreto que pues vamos a tener que abordar muchísimo más, muy simplista, pero a ver, nadie de aquí nació con el gen de psicólogo, de psicoanalista. Nadie de aquí nació queriendo ser eso, sino finalmente el que ustedes hayan asumido como propio el deseo de ser psicoanalista es porque el gran otro, ¿sí? Que en un primer momento fue mamá, que también fue papá, que fue la escuela, que fue su grupo social, etcétera, 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 fue haciendo que ese deseo cobrara esa forma en ustedes. ¿Sí me estoy explicando? ¿Sí? Entonces, su deseo, en el fondo, no es deseo propio, sino es deseo de otro, ¿sí? Y claro que en análisis se da la posibilidad de que el sujeto se sitúe de manera distinta frente a ese deseo del otro,
¿sí? Por eso no es raro que una persona en el análisis, por ejemplo, decida a lo mejor cambiar de carrera, por ejemplo, ¿no? O decida dejar su matrimonio, por ejemplo, porque ese deseo del otro se va modificando. ¿Sí? Entonces, sí, en ese sentido, sí, Mario. Sí, el que la cama vaya adquiriendo otros significados en función de los significantes que van, con que se va conectando, es por una modificación del deseo. ¿Sí? Una modificación en relación a ese deseo del otro. ¿Sí? Nada más te voy a hacer una pequeñísima corrección técnica, digamos, porque dices puntualmente lo siguiente, dices, cuando el paciente asocia libremente, se crea un enlace con su historia, ¿sí? Yo te diría, se hace un enlace con otros significantes. Eso es lo relevante, ¿sí? Por supuesto que esos significantes se expresan en su historia, o como dices, se expresan en sus anhelos, o en su pasado, etc. Pero lo que nos interesa aquí es que la cama empieza a hacer conexión con otros significantes, ¿sí? Y eso crea, dices, un efecto de significantes. Yo te diría ahí, digo, para que seamos muy puntuales, lo que crea es un efecto de sentido. ¿Sí? No de significantes, sino de sentido. ¿Sí? Nada más para ser puntualitos, digamos. Pero me parece bien lo que comentas, ¿sí? ¿Ok? Entonces, lo que cambia no son los efectos significantes, sino lo que cambia son los efectos de sentido. ¿Sí me estoy explicando? ¿Sí? ¿Ok? Bien. Perfecto. No sé si respondí, María, lo suficientemente bien. Sí, sí, todo bien, Vale. gracias. Vamos con tu segunda preguntita, ¿vale? Sí, con respecto a la metáfora, que la metáfora pues es sustitución de un significante por otro y condensa varios significados en uno solo. Entonces, que si por eso al asociar aparecen varios significados. Ok, es buenísima la pregunta que haces, ¿sí? Me parece bastante relevante también, ¿sí? Y justamente esta pregunta se refiere a la metáfora, ¿ok? Yo lo que les he dicho desde el principio de estas sesiones, desde que hablamos del maestro Zen, es que el analista opera sobre los significantes para producir efectos de sentido. Obviamente yo no les he dicho puntualmente cómo opera el analista y tampoco les he dicho qué es lo que hace los efectos de sentido. ¿Okay? Ahora lo voy a introducir, nada más porque María lo está comentando. ¿Sí? Esto no es desde el psicoanálisis, sino es desde la lingüística. ¿Sí? Desde la lingüística, por eso la gana retoma. Desde la lingüística, ¿cómo es que un significante adquiere significado? ¿Sí? A través de dos figuras retóricas. A una se le llama la metonimia, que no me voy a meter a ella, y a otra se le llama la metáfora, que es justamente la que pregunta Mario. ¿Sí? O sea, ¿cómo es que yo le atribuyo significado al significante perro a través de un efecto metafórico que yo no soy consciente cómo funciona? Simplemente se da. ¿Cómo es que yo le atribuyo significado al significante taza a través de un efecto metafórico o metonímico? Cualquiera de esos. ¿Sí? Entonces, cuando precisamente hablamos de tal como dices en tu pregunta, lo voy a retomar un poquito, ¿sí? La metáfora es una sustitución de un significante por otro, es cierto parcialmente. La metáfora es la sustitución de un significante por otro, pero por efecto de contingencia. ¿Sí? Ahorita lo explico. O sea, no es solo una sustitución, porque la metonimia también es sustitución, ¿sí? Pero la metáfora es una sustitución por contingencia, ¿sí? ¿Okay? Y precisamente por esa contingencia, ¿sí? Ahorita está un poquito abstracto, lo voy a comentar más a fondo. Por esa contingencia es que el significante que yo uso condensa varios, como dices, pero condensa varios significantes, no varios significantes, condensa otros significantes. ¿Sí? Eso es muy importante. ¿Sí? Siempre relación de significante a significante. ¿Sí? Y por eso aparecen varios significados. No sé si me explico. O sea, está muy bien lo que dices. De hecho, te lo voy a decir así. Voy a reestructurar tu definición. La metáfora es una sustitución de un significante por otro por efecto de contingencia. Así como tal. ¿Sí? Por eso el significante condensa varios significantes. No varios significados, varios significantes. En uno solo. Y eso hace que aparezcan varios significados. Eso sí. ¿Sí? ¿Sí? Pongo un ejemplo. Bueno, antes de ir al ejemplo, escucho a Vane. Te escuchamos, Vane. Gracias, profe.
La parte de la contingencia me recuerda, y no sé si tenga que ver con lo de la formación de compromiso, que en algún momento comentó. Tiene mucho que ver con la formación de compromiso. Tiene mucho, mucho que ver con la formación de compromiso. Y ahora pongo un ejemplo. ¿Sí? Voy a poner un ejemplo de una metáfora a nivel de la lingüística, donde es un poquito más sencillo entenderlo y a lo mejor luego podremos hasta dar otros ejemplos más clínicos. ¿Sí? Pero, por ejemplo, si yo digo, esas perlas que tienes en la boca, intenta hacer una metáfora, ¿eh? Esas perlas que tienes en la boca, evidentemente aquí hay un significante que está sustituyendo a otro. ¿Sí? El significante perlas, ¿a qué está sustituyendo? Al significante dientes, ¿se entienden? ¿Se me estoy explicando? O sea, en vez de decir los dientes de tu boca, estoy diciendo las perlas que tienes en la boca. Pero están de acuerdo que si yo digo los dientes en la boca, suena horrible. O sea, suena horrible en el sentido de que eso no es un bonito piropo, ¿no? Pero si digo las perlas de la boca, es porque el significante perlas está por lo menos sustituyendo a otros dos significantes. Al significante dientes, por un lado, y al significante puede ser belleza, ¿sí? O al significante valioso, o al significante importante. ¿Sí me estoy explicando? ¿Sí? Entonces, ese significante perlas está sustituyendo al menos a dos, dientes y bonito, voy a decir. ¿Sí? Y cuando digo por contingencia, justamente se refiere a que bonito y dientes se anudan en un significante común, que es el significante perlas. ¿Sí me estoy explicando? ¿Sí? Por eso es una formación, como dice Vane, de compromiso. Es una formación de compromiso entre dientes y perlas. ¿Sí? Si yo digo los luceros de tu rostro, ¿sí? Igual. La palabra luceros está sustituyendo a ojos. ¿Sí? Pero también está sustituyendo a belleza, encanto, luminosidad, etc. ¿Sí? Pero si te fijas, lo que está sustituyendo no son significados, son a otros significantes. ¿Okay? Pero justamente al sustituir a otro conjunto de significantes, a varios de hecho, produce un efecto de sentido, que es justo lo que Mariam dice en el comentario, produce un efecto de sentido. ¿Sí? Esta es la fórmula de Lacan para hablar de la metáfora. ¿Sí? Esta es la fórmula de Lacan. La comentó muy rápido, ya le dije que no es ¿cómo se llama? Objeto de este seminario como tal, porque requiere obviamente entender el algoritmo lacaniano, pero básicamente es lo que nos está diciendo. Un significante, este de acá, está sustituyendo a otro conjunto de significantes en una frase. ¿Sí? Y eso produce un plus de sentido, un extra de sentido. ¿Qué quiere decir un extra de sentido? El que yo te diga los ojos de tu rostro, no, está bueno, ¿no? Pero si yo te digo los luceros de tu rostro, genera un efecto de extra de sentido, donde dice, este cuate ve en serio, este cuate le gustan mis ojos, este cuate ve algo en mis ojos. ¿Sí me estoy explicando? ¿Sí? Entonces genera un extra de sentido, que es justo lo que María nos indica. ¿Sí? Estos son todos los elementos de esta fórmula, que insisto, no me voy a meter. ¿Sí? En su momento, si hay oportunidad, la podremos trabajar. Pero si ustedes lo quieren revisar, está en un texto que se llama Función y Campo de la Palabra en Psicoanálisis. Precisamente esta es su fórmula. ¿Sí? Y créanme que se puede aplicar a síntomas, a sueños, etc. ¿No? Les pongo la otra fórmula, que es la fórmula de la metonimia. ¿Sí? Nada más se las pongo. Si quieren tomarle foto, lo que sea. Esta es la fórmula de la metonimia, ¿sí? Que es distinta. Ahí también hay una sustitución de un significante por otro, pero no por contingencia, sino por contigüidad. Pero bueno, no me meto ahí. No sé si me expliqué lo suficientemente bien, Marín. ¿Sí? Okay. Sí. Es muy importante nada más entender que es siempre relación significante a significante. ¿Sí? Y eso produce efectos de significado. ¿Sí? Siempre, nunca es de significante a significado. ¿No? Significante, digo, para los que no están suficientemente familiarizados, lo comento muy rápido. Significante, una manera primerísima de entenderlo es el soporte material de las palabras. ¿Cuál es el soporte material de las palabras? Los sonidos. Significante es un sonido. ¿Sí? Perro es un sonido en el fondo. Perro. Gato. ¿Sí? Víctor es un sonido. ¿Sí?
Es una primerísima forma de entender significante, porque evidentemente, pero bueno, valga la redundancia, ¿sí? Por ejemplo, el significante perro, ¿sí? En México genera el efecto de significado de un animal. Pero si yo a un gringo le digo el significante perro, no le va a generar ningún efecto de sentido. ¿Entienden? Para que un gringo tenga un efecto de sentido, le tengo que decir el significante dog. Ya le genera un efecto de sentido. ¿Sí? ¿Okay? Bueno, esa fue tu segunda pregunta, Mariam. Voy con la tercera. Y te escucho. Si quieres, coméntala. De las tres que hiciste, esta me parece la más central, la que vas a hacer, la más central y la más relacionada a un buen entendimiento de entrada de lo que estamos hablando y a lo que trata de establecer de Lacan de manera clarísima para orientar su seminario. ¿Sí? Entonces, hazla, por favor, María. Sí, en la parte de la primacía del concepto, en donde los conceptos poseen orden original de realidad, pues que se parece al mundo de las ideas de Platón. Sí, es fundamental. Y de verdad me emociona porque es algo muy bonito en Lacan. Muy bonito y muy contra, digamos, la ciencia empírica tal y como los conocemos, ¿no? Recuerdan, si no se lo voy a comentar, y eso, esta Mariam lo citó tal cual de Lacan. Dice justamente Lacan en la introducción del seminario, de este seminario, dice, los conceptos poseen orden original de realidad, independiente de lo empírico. Justamente se refiere al mundo de las ideas platónicas. Ustedes recuerden, nada más lo comento muy rápido, la alegoría de la caverna de Platón, ¿no? En la alegoría de la caverna de Platón, la idea básicamente platónica es la siguiente. Existe el mundo de las ideas, ese existe antes de la materia, están ahí las ideas, todas las ideas, organizadas jerárquicamente, de las menos importantes a las más importantes. La idea más importante es el soberano bien, que está hasta arriba, ¿sí? Ahí vienen todas las demás, ¿sí? Ahora, la idea de Platón es una idea donde nos trata de explicar algo. Es que existe un demiurgo que transforma esas ideas en realidad material. Entonces, primero existe la idea de la silla y luego hubo un demiurgo que transformó esa idea de la silla en una materialidad de la silla. Primero existió la idea de piedra y luego se materializó la piedra. ¿Sí? Evidentemente, esto es una metáfora que utiliza Platón. Platón pues, no era tonto, no es así, pero lo que sí plantea Platón de manera muy importante es que primero está el mundo de las ideas. Y las ideas poseen un orden de realidad distinto al orden de la realidad material. ¿Sí? Para Platón todo el tiempo estamos preocupados por lo material, cuando en realidad, para hacer filosofía, tendríamos que estar preocupados por el mundo de las ideas. ¿Sí? Entonces, las ideas son originales, son anteriores, son más importantes que la materia. ¿Sí? Ahora, después viene un Aristóteles que le empieza a dar más importancia a la materia y parece que cuando hacemos ciencia estamos investigando la materia. Eso se debe a Aristóteles sobre todo. ¿Sí? Pero los platónicos, que han sido muchos a lo largo de la historia, piensan, no, es que aun cuando aparece que tú estás investigando la materia, estás investigando el mundo de las ideas. ¿Sí? Ahora, Lacan piensa exactamente lo mismo. ¿Sí? El mundo de las ideas es original. ¿Sí? Solo que Lacan, y aquí me voy a meter este rollo que es súper importante, el punto importantísimo de Lacan es que el mundo de las ideas de Lacan, de los significantes, de las palabras, sí está organizado jerárquicamente, igual que para Platón, solo que hay una diferencia. En Platón, la idea más importante es el soberano bien. Si tú puedes definir el soberano bien, todo lo demás se puede definir. Y para Lacan, lo que está en el centro del mundo de las ideas es la castración. Lo insisto. Para Lacan, lo que está en el centro del mundo de las ideas no es el soberano bien, sino la castración. ¿Sí? La castración en el sentido de un agujero. ¿Sí? ¿Un agujero? Un agujero en el mundo de las ideas. O sea, ¿qué nos dice eso? Que ninguna idea puede ser verdadera, completamente verdadera. ¿Sí? Porque todas las ideas están en falta. Para Platón no. Para Platón, si tú tienes definido el soberano bien, todo lo demás lo puedes definir perfectamente, sin problema. ¿Sí? Por ejemplo, nada más para profundizar un poquito, y de verdad lo hago porque me parece muy importante la observación de Mario. ¿Sí? Los matemáticos, ¿qué hacen? Definen 2 o 3 axiomas. ¿Entienden? Y después de esos 2 o 3 axiomas,
todo el desarrollo matemático se hace solito. Todas las demás definiciones matemáticas se hacen solitas. Entonces pueden poner una inteligencia artificial a desarrollar matemática, solito, solito. Y todo va a funcionar. ¿Sí? Porque tienen bien definidos sus axiomas. ¿Sí? Lo que Lacan plantea es que esos axiomas, en realidad, están obturando la castración. O sea, se pueden cuestionar esos axiomas. Y si se cuestionan esos axiomas, todo lo que se sigue de esos axiomas es falso. Lo cual no quiere decir que esté mal. ¿Sí? Pero entonces, en el centro del mundo de las ideas no está el soberano bien, sino está la castración. De hecho, ya la idea de soberano bien sería para obturar la castración. ¿Sí? ¿La castración de quién? Del otro. Porque fundamentalmente, Marian, me dijo aquí puntualmente a ti, ese mundo de las ideas es el gran otro. ¿Sí? ¿Se acuerdan que la primera sesión les definía al gran otro como el lenguaje, la batería significante, etcétera? Ese mundo de las ideas. ¿Sí? Ese mundo de las ideas al que el bebé se tiene que confrontar cuando nace. ¿Entienden? Cuando el bebé nace, no tiene ninguna idea en su cabecita. ¿Entienden? Pero a través del vínculo con los papás, ese mundo de ideas se empieza a introducir en su cabeza. ¿Sí me estoy explicando? Sí. Y parece que ese mundo de ideas es perfectamente estable. Solo que en el fondo está castrado. ¿Sí? Fíjense cómo en el fondo está castrado. Les platico una historia rapidísima. ¿Sí? Un niño le pregunta a su papá, un niño escucha que su papá dice, voy a comer un durazno, un niño chiquito. Y el niño le pregunta, pero papá, ¿qué es un durazno? Y el papá, pues, no tenía un durazno a la mano, entonces le dice, pues es una fruta. Ah, ok. Oye, papá, ¿pero qué es una fruta? Ah, bueno, pues como no sabía, podía definir una fruta, le dice, bueno, es... Entonces el niño le empieza a preguntar, ¿y qué es? ¿Y qué es? ¿Y qué es? ¿Y qué es? Y el papá es incapaz de definir qué es un durazno. ¿Sí me estoy explicando? Piensen cómo los niños te preguntan, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Están poniendo en tela de juicio ese mundo de las ideas, ¿entienden? Hasta que el papá le dice, ya no te contesto más. ¿Sí? En ese momento el papá está castrando al niño, pero porque el papá está entrando a la castración misma del mundo de las ideas. No sé si me expliqué. ¿Sí, María? Más o menos. Sí, perfecto. Y si se fijan, lo que hacemos en psicoanálisis precisamente es todo el tiempo estar explorando ese mundo de las ideas. Todo el tiempo estamos explorando ese mundo de las ideas, ¿no? Que se organizan entre sí, se relacionan vía la metáfora, que Freud dice es la condensación, o más bien la condensación, que Lacan dice es la metáfora, y la metonimia, que en Freud es el desplazamiento, ¿no? Bueno, ¿dudas, perdón? ¿No? Fantástico. Si alguien más quiere comentar algo, bienvenido. Si no, pues continúo un poco con la lógica de lo que estamos hablando. Justo tenemos 9:30, entonces estamos a buen tiempo para hablar de lo que quiero hablar el día de hoy, ¿no? Y bueno, básicamente el día de hoy de lo que vamos a continuar revisando algunos temas que se extraen, digamos, del seminario. Recuerden que estamos en la clase 2 del seminario, ¿sí? Y la vez pasada nos quedamos básicamente con esta crítica que hace Lacan de la One Body Psychology y la Two Body Psychology, ¿sí? Ya no voy a repetir de qué tratan, espero que hayan podido revisar la clase los que no entraron, y si no, pues bueno, lo continúo, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que piensa Lacan respecto a estas dos psicologías, o estas dos formas de hacer psicoanálisis? Lo que dice es que ambas se olvidaron de lo originario de la experiencia freudiana, ¿sí? De lo originario de la experiencia freudiana. Es decir, al revisar los escritos técnicos de Freud, se olvidaron, por así decirlo, de dónde surge la experiencia freudiana, ¿sí? ¿Y de dónde surge la experiencia freudiana? No sé si alguien tenga noción, o sea, de dónde surge la experiencia freudiana y de dónde surge la investigación que hace Freud. Bueno, lo comento para no dejar demasiado sin hablar. Ah, sí, adelante, sí, no, adelante, Carlos, por favor. Bueno, yo tengo como entendido que de su trabajo también con Charcot, ¿no? Y de la hipnosis, ¿no? Por supuesto. Ese es como lo fundante en la experiencia freudiana. Ahí todavía se parecía mucho a lo que hacía Charcot, pero de donde surge es básicamente de una noción que él puede contrastar una y otra vez, ¿sí? La noción de que cuando un paciente, ahorita lo voy a problematizar, pero vayamos siguiendo la lógica.
Cuando un paciente recuerda algo que no recordaba, se curan síntomas. De ahí surge la experiencia freudiana. ¿Sí? O sea, Freud, cómo se empieza a distanciar de Charcot e incluso de Breuer, ¿sí? Justamente a partir de darse cuenta de que cuando se pone un paciente en hipnosis, ¿sí? Y el paciente recuerda algo que no recordaba, algo del orden de los síntomas deja de estar ahí. ¿Sí? Entonces, cuando Freud escribe los escritos técnicos están, digamos, desarrollados para tratar de lograr que el paciente recuerde. ¿Sí? No para tratar de que el paciente entienda su conducta, no para intentar que el paciente entienda por qué está odiando a su psicoanalista, o entienda por qué no puede mover el brazo. Eso no le importa a Freud. ¿Qué es lo que le importa a Freud? Poner todos los mecanismos necesarios para que el paciente pueda recuperar un recuerdo. No sé si me estoy explicando. ¿Sí? Por eso Freud habla de la importancia de llenar las lagunas del recuerdo. ¿Sí? Obviamente, Lacan, estoy entonces en la reconstitución del pasado, perdón, ¿no? Obviamente Lacan nos habla de una de las experiencias freudianas fundantes en Freud, que es el caso de Lucy von R. ¿Sí? No sé si alguien ubique el caso de Lucy von R, yo lo comento muy rápido. Una mujer que padecía anosmia, es decir, no podía reconocer los olores, ¿sí? Tenía rinitis, es decir, irritación en las vías respiratorias, y además tenía alucinaciones olfatorias. Ella todo el tiempo percibía un olor a harina quemada. ¿Sí? Entonces Freud, ya no bajo hipnosis, sino con su técnica de la sugestión, que ya hablaremos un poquito de ella, obliga a Lucy, prácticamente lo obliga, ya en el caso de ustedes, a que trate de recordar en qué momento comenzó su síntoma. ¿Sí? En qué momento fue incapaz de percibir olores, en qué momento se le irritó, digamos, la vía respiratoria, y en qué momento empezó con la alucinación. ¿Sí? Ustedes saben lo que hacía Freud, ¿no? En ese momento de la técnica, lo que hacía era ponerle la mano al paciente y decirle, usted va a recordar algo. Y el paciente le decía, no recuerdo nada, no sé, usted va a recordar algo, con mucha autoridad. ¿Eh? Y entonces el paciente empezaba a decir, claro, por ejemplo, en el caso de Lucy R., ¿no? Dice, claro, estaba un día cuidando a los niños de la casa donde trabajo, ¿sí? Y estaba pensando que ya no quiero trabajar ahí. Se me fue el tiempo pensando que ya no quería trabajar ahí y de repente me di cuenta que los panecillos que preparaba se empezaron a quemar. ¿Se me está explicando? Entonces, a partir de la sugestión que utilizaba en ese momento Freud, se rescata el recuerdo. ¿Sí? Pero fíjense cómo es un recuerdo raro, porque no es el recuerdo de se quemaron los panecillos, sino es el recuerdo de estaba yo pensando que ya no quiero trabajar ahí, se me fue el tiempo y en ese momento se quemaron los panecillos. O sea, el recuerdo incluye también, de alguna u otra manera, el pensamiento que tenía la persona. ¿Sí? Bueno. Siguiendo con el caso de Lucy von R., en ese momento, digamos que la paciente deja de tener la alucinación olfatoria del olor a panecillos. Pero viene otro síntoma. ¿Alguien ubica cuál fue el nuevo síntoma? ¿No? Viene el síntoma de que, bueno, ya no huele a panecillos. ¿Sí, Carolina? Empieza a oler a cigarro, ¿no? Prof? Exacto. Empieza a oler a tabaco. Entonces, obviamente, Freud dice, ¿ahora qué? O sea, ya recuperamos un recuerdo, quitamos un síntoma, ¿ahora por qué está oliendo a tabaco? ¿Sí? Y entonces, otra vez Freud viene con su técnica. Mano, recuerde usted uno de los momentos importantes donde usted haya olido el olor a tabaco. Entonces viene el recuerdo. Y el recuerdo es el siguiente, ¿sí? Una noche, el padre de estas niñas, ¿sí? Había invitado a varias personas a su casa. Casi todos ellos fumaban tabaco. En el momento de la despedida, una de las mujeres presentes, una de las invitadas, se despide de las niñas con un beso en la boca. Y esto enojó mucho al papá, quien esperó a que todos salieran y regañó violentamente a la señorita Lucy. Le dijo que ella era responsable de todo eso y que eso no debería repetirse. Se creó una nueva situación. Lucy pensó que entonces el papá no la quería tanto como ella pensaba. ¿Entienden querer, no?
quería tener una relación con ella. ¿Sí? Bueno, lo que dice Freud es que en ese momento desaparece el síntoma. ¿Sí? Pero se dan cuenta, entonces, otra vez, recuperar el recuerdo aparentemente hace que se elimine el síntoma. ¿Sí? Les decía que precisamente para Freud, a partir de estas experiencias, él trata de construir una técnica, sobre todo en primera instancia, para recuperar los recuerdos. ¿Sí? Porque para Freud, cuando se revive un recuerdo, se rememora algo, entonces el síntoma deja de ser eficiente. ¿Sí? Porque en Freud, el síntoma es una forma de recordar. ¿Entienden la idea? El síntoma es una forma de recordar. ¿Sí? Una tos nerviosa es una forma de recordar algo que no recuerdo. ¿Sí? Una compulsión, cerrar las llaves del gas, una y otra vez, es una forma de recordar algo que no recuerdo. ¿Sí? Mover mi piernita como loco cuando estoy ansioso es una forma de recordar algo que no recuerdo. ¿Sí? ¿Okay? Bien, ¿dudas hasta acá? ¿No? Bien. Solo que hay un tema que me parece bastante relevante en esto que venimos comentando. ¿Sí? No son recuerdos como tal, si se dan cuenta, no son estrictamente recuerdos, por ejemplo, sino son recuerdos que vienen acompañados de lo que la persona pensó en ese momento y lo que la persona experimentó afectivamente en ese momento. ¿Sí? Por eso es que Lacan dice, ok, Freud buscaba recuperar recuerdos, pero no es tan simple como eso. ¿Sí? No es tan simple como eso por lo siguiente. Les voy a dar una definición y ahorita la voy desarrollando. ¿Sí? No es tan simple como eso porque la historia es el pasado historizado en el presente. La historia es el pasado historizado en el presente. Vaya definición. A ver, un poco les pregunto, doy un par de segunditos, si nadie tiene la respuesta, lo comentamos. ¿Cuál es la diferencia entre pasado e historia? Sí, porque Lacan es lo que dice, ¿no? La historia es el pasado historizado en el presente. ¿Sí? Entonces, Lacan lo que piensa es, no propiamente es que el paciente esté recordando, sino que está historizando. Les pregunto, ¿cuál es la diferencia entre pasado e historia? ¿No? ¿Nadie? Ah, sí, Alma, adelante. Siento que tiene que ver, por ejemplo, con la historia es como la persona se lo cuenta prácticamente a él mismo y lo que sucedió es como lo más real. Ok, bien, esa es una opción. ¿Vale? No sé si, o sea, historia es algo, o sea, de donde estás estudiando el pasado, justamente, como que el pasado es lo real, lo que realmente ocurrió, pero historia pudiera ser no necesariamente exactamente lo que pasó en el pasado. Ok, O sea, es lo que bien, estudia pasado. bien. Sí, sí, un poco para reafirmar lo que dice Vane y Edith, porque sí tiene mucho que ver con eso. Ahorita nos dices, Fer, vean en su TikTok o lo que sea, a un historiador crítico que se llama Zunzunegui. Búsquenlo. No es que esté de acuerdo con él, ni mucho menos, yo no soy historiador, pero es interesante para hacer esta distinción. A ver, Fer, ¿te escuchamos? Ajá, bueno, yo entendí que no es que el pasado es algo que haya ocurrido antes, sino que la historia que se vive o lo que se cuenta en ese momento es como ahorita, es lo que está pasando ahorita, pero es como si el pasado estuviera presente. No sé si tiene sentido. Sí, tiene mucho sentido, tiene mucho sentido. A ver, hago la distinción entre pasado e historia. Sí, tiene mucho sentido lo que dice. Hago la distinción. Esta distinción hacen los historiadores. ¿Sí? ¿Qué es el pasado? Son todos los acontecimientos que han ocurrido, así tal cual han ocurrido. Eso es el pasado. ¿Sí? Todo. ¿Sí? Y es la historia, en cambio. Es el relato, esto lo dicen los historiadores, ¿eh? Es el relato estructurado e interpretado de ese pasado. Basado, dicen los historiadores, en fuentes y en una metodología para reconstruirlo. ¿Sí, Gonzalo, te escuchamos? Por eso dicen, ¿no? Que la historia la escriben los que triunfan.
Justo es el siguiente punto que iba a decir. Justo es el punto que iba a decir. ¿Sí? ¿Quién escribe la historia? ¿Ok? El que escribe la historia, al final, ¿quién es? Ya todos lo saben, ¿no? Lo acaba de decir Gonzalo. El que escribe la historia es el que triunfó, no el que perdió. ¿Sí me estoy explicando? ¿Eh? Vamos a dar un puntito adelante. Ay, perdón, ¿me puedes repetir otra vez el de historia? Lo perdí. La historia, lo repito en la definición, esta es otra definición de historiadores, que me puse a hacer para un poco la clase, ¿no? La historia es el relato estructurado e interpretado de ese pasado, que se basa en algunas fuentes y metodologías. ¿Sabe? Los historiadores toman algunas fuentes y dicen, estas fuentes son confiables, y a partir de ahí reconstruimos la historia. Y se basa en una metodología. Tengo una metodología para reconstruir esa historia. ¿Sí? Sí, adelante, Edith, ¿ibas a comentar algo? Pregunta, bueno, esta historia de esta definición que nos das ya se encuentra, por ejemplo, atravesada por el otro, el gran otro. Exactamente. O sea, perfecto. Vamos muy bien, vamos muy bien. ¿Por qué? Porque precisamente ¿quién escribe la historia? El que triunfa. ¿Y quién es el que triunfa? Lo voy a decir así, el gran otro. El gran otro, sí. ¿Sí me estoy explicando? ¿Sí? Es decir, es el gran otro el que escribió mi historia. ¿Ok? Víctor, solo una Todos pregunta. hemos vivido esta experiencia, todos, se los garantizo, donde nos cuentan algo que yo no recordaba que pasó, y a los 4 o 5 años como que empiezo a decir, claro, no estoy muy seguro si me lo contaron o lo viví, pero pues esto es parte. ¿Sí me estoy explicando? ¿Sí? Sí les ha pasado, ¿no? No sé si me lo contaron o lo estoy recordando, pero me lo han contado tanto que creo que sí pasó. ¿Sí? Porque la historia precisamente le escribe alguien. ¿Sí? Y es muy evidente para Lacan, tal como lo está diciendo Edith, de una manera muy puntual, es muy evidente que no soy yo quien escribió mi historia, sino que es el otro. ¿Okay? Ahora, nada más les hago una... A ver, Fer, si te escuchamos. Me viene a la mente este libro de La Carta de Edgar Allan Poe, Ajá, claro. donde realmente toda la historia se desenvuelve con base en una palabra y una cosa, ¿no? Que es la carta en sí, que nunca sabes qué dice, ¿no? Pero, La carta robada, ¿no? ajá, La carta robada. Léanlo. De hecho, si seguimos este seminario lo vamos a retomar porque Lacan escribe un seminario en función justamente de la carta robada, ¿no? Que nadie nunca sabe lo que dice la carta, es interesantísimo, pero se piensa que dice algo horrible. Entonces todo el mundo está buscando la carta, ¿no? Pero nadie nunca sabe qué dice, todo el mundo está buscando porque desde la mirada del rey, esa carta es muy valiosa porque dice algo muy delicado, ¿no? Entonces todo el mundo la está buscando. Es una carta que, si no mal recuerdo, le escribió a la reina, ¿no? Entonces el rey se da cuenta que la reina escribió esa carta y la ocultó, entonces el rey se la pasa buscando. Entonces la carta va por todos lados, pero nunca nadie sabe lo que dice, ¿no? Como cuando, a ver, les pongo un ejemplo, ¿no? Tengo a mi pareja aquí al lado, ¿sí? Es una pareja aquí al lado, estoy así, y entonces mi pareja se asoma y yo hago esto. ¿Ok? Mi pareja no sabe lo que dice, ¿no? Pero sí sabe lo que dice. ¿Entienden la idea? Sí. Algo ahí raro como para que lo tengas que ocultar, ¿no? Bueno, regresando a este tema de precisamente que el que escribe la historia es el otro, ¿sí? Viene mucho a colación a lo que decía Gonzalo, en el sentido de que quien escribe la historia, la escribe porque fue el triunfador de un conflicto. ¿Entienden la idea? ¿Sí? Y la escribe con un sentido, con una finalidad. ¿Ok? Si, por ejemplo, regresando a lo que dice Zunzunegui, nada más es un ejemplo, yo no quiero decir que yo esté de acuerdo, pero Zunzunegui dice, claro, a ver, a Hidalgo se le ha hecho un héroe, ¿sí? Para justificar que de alguna u otra manera la nación mexicana triunfó en la independencia. ¿Sí? Por eso se le hizo un héroe. Pero en realidad Hidalgo estaba lleno de problemas, no hizo nada por la patria, etcétera, etcétera. Pero era necesario rescatar esa figura y darle un lugar importante en la historia, ¿sí? Para marcar, digamos, que fue un éxito la independencia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ganaron los independentistas. Si hubieran ganado, se imaginan ustedes, los españoles, ¿qué hubieran dicho de Hidalgo? ¿Qué se imaginan que hubiera dicho? Era un terrorista, era un opositor.
Ajá, era un hereje, que medio se dice, ¿no? Era un hereje, no sabía lo que quería, violador. ¿Sí me estoy explicando? ¿Sí? Entonces, el otro escribe la historia con una finalidad, para que un pueblo se termine contando algo que le da sentido a su presente. ¿Sí? En ese sentido, en ese estricto sentido, en el principio de su vida, de la mía, ¿sí? Hubo un conflicto entre ese recién nacido y el otro. ¿Entienden? ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? El otro. El otro. Y entonces, desde esa posición de triunfador, el otro escribe mi historia. ¿Sí? Y yo termino contándome esa historia. Yo termino contándome esa historia. ¿Sí? El yo, entonces, para Lacan, es el historiador oficial del otro. Es una manera de entenderlo. ¿Sí? El yo es el historiador oficial del otro. Él dejó fuera de la historia muchos acontecimientos importantes. No las dejó, no las escribió. ¿Tienen? El abuso sexual no se escribió. ¿Sí? El que mi papá me golpeaba no se escribió. A veces el que mi papá me amaba mucho no se escribió. ¿Sí? A veces el que mi papá, a pesar de ser un alcohólico, era alguien que dio la vida por mí, no se escribió, porque al otro no le conviene que se escribiera. ¿Sí? Porque mi historia está en función de lo que le conviene al otro contarme. Ese gran otro. ¿Sí? Y el yo termina contándose esa historia. ¿Sí? Solo que lo importante para Lacan es que ese pasado, que aparentemente no se escribió en la historia, de alguna u otra manera sí se escribió. ¿Sí? Solo que no se escribió en la historia oficial, sino se escribió en qué? En síntomas, en sueños, en recuerdos encubridores, en actos fallidos, etcétera, etcétera. Entonces, esa historia oculta, de alguna u otra manera, sí está escrita, ¿sí? Pero escrita como una historia no oficial. ¿Entienden la idea? ¿Sí? Es decir, el recuerdo de Lucy Bonnerre, digamos, cuando está la fiesta y el olor a tabaco, sí estaba escrito, pero estaba escrito como síntoma y estaba fuera de la historia oficial. ¿Sí? ¿Por qué estaba fuera de la historia oficial? Porque el yo, historiador oficial, no permitía que ese recuerdo llegara a la historia oficial. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué hace un psicoanalista entonces en ese sentido? ¿Sí? Por lo menos una primera manera de entenderlo es eso, ayudar a reescribir esa historia oficial, ¿sí? Permitiendo que esos eventos que de alguna u otra manera están proscritos en historia, se escriban. ¿Sí? Es una manera de entenderlo. ¿Sí? Solo que Lacan nos dice, y aquí es donde Lacan es brutal, o sea, no dice Lacan, eso es lo que pensaba Freud. ¿Sí? O sea, así es como lo ve Freud, y en particular se nota mucho en un texto que se llama Repetir, Recordar, Relaborar. ¿Sí? Y en Construcciones en Análisis se nota clarísimo que eso es lo que buscaba Freud. Solo que tenemos un gran problema. ¿Sí? Si tenemos que reconstruir la historia, realmente, ¿sí? Nos encontramos con lo transindividual. ¿Sí? ¿Qué es lo transindividual? ¿Alguien ubica qué es lo transindividual? No, rapidísimo. Nos encontramos que no únicamente se dejaron fuera de la historia eventos que yo viví, sino que se dejaron también fuera de la historia oficial eventos que vivió mi mamá, mi abuela, mi papá, mi hermano. ¿Okay? Porque al final, esa historia que yo me cuento forma parte de otras historias. ¿Entienden? Por ejemplo, cuando falleció, es un ejemplo clínico, ¿no? Que de un relato de un paciente. Cuando falleció mi abuelo, cambió todo para mi mamá. A mí no me tocó vivirlo. Pero mi mamá
dice mi abuela, fue incapaz de dar cariño desde ese momento. Y a mí no me tocó el cariño de mi mamá. ¿Entienden la idea? Entonces, fíjense cómo algo que no pasó en la vida del paciente sí forma parte de su historia. ¿Sí? Es decir, corresponde a lo transindividual, a lo que va más allá de lo experimentado por el propio paciente. ¿Y cómo le hago para que el paciente, escuchen lo loco que va a sonar esto, pero fíjense la lógica que tiene, ¿cómo le hago para que el paciente recuerde el dolor, revive el dolor, rememore el dolor de la mamá cuando murió su papá? Otra pregunta. ¿Cómo le hago, si esto se trata de recuperar recuerdos que están detrás de los síntomas, cómo le hago para que el paciente recuerde el dolor de su mamá cuando su abuelo murió si él nunca lo vivió? ¿Cómo le hago? Ahí lo que nos dice Freud, lo que dice Lacan es, hay un límite en la técnica freudiana. El límite de la técnica freudiana es, ¿cómo llego hasta allá? ¿Sí? Si se trata de recuperar recuerdos fundantes en la vida de la persona, pues los eventos más fundantes no se pueden recuperar porque la persona no los vivió. ¿Entienden? Pero hay una herramienta. ¿Sí? Y la herramienta es la bendita palabra. ¿Sí? Platíqueme cómo cree que se sintió su mamá. Cuénteme más de esa narración. Parece que su mamá realmente lo vivió muy mal, ¿verdad? ¿Okay? ¿Qué es lo que voy a hacer? Que el paciente empiece a hablar como si estuviera hablando su mamá, ¿entienden? ¿Okay? Y ahí, ¿se está recuperando un recuerdo? No, no se está recuperando un recuerdo, pero se está escribiendo historia. ¿Sí? Por eso los analistas, si ustedes están en análisis, muchas veces pueden ponerlos a hablar de lo que vivió la mamá. Y a lo mejor uno desde otra perspectiva, más desde una perspectiva de la two-body psychology o la one-body psychology, diría, bueno, ¿para qué hablar de lo que vivió la mamá? ¿O para qué hablar de la violación de la abuela? ¿O para qué hablar del dolor que experimentó el hermano cuando se fue a Inglaterra? ¿Para qué? Bueno, porque se trata de reconstruir, reconstituir, reescribir la historia. ¿Sí? Porque precisamente reconstruyendo la historia estamos logrando algo muy importante, que es cambiar la relación del sujeto con el otro. ¿Sí? Porque recuerden ustedes, y lo vuelvo a comentar, que es el otro quien hace que yo escriba una historia oficial, ¿sí? Que nosotros escribamos una historia oficial, que todo el tiempo nos estamos diciendo. Y esa historia oficial que todo el tiempo nos estamos diciendo, lo que hace es escribir una parte de la historia y poner un síntoma en aquello que no se puede admitir. Otra parte de la historia y síntoma en lo que no se puede admitir. Otra parte de la historia y síntoma en lo que no se puede admitir. ¿Sí? Entonces, cada síntoma que voy presentando es un pasado no admitido plenamente. ¿Sí? Cuando yo pongo al paciente a hablar de todo eso, ¿sí? Entonces, esta parte se tiene que admitir. Y al admitirse, el síntoma deja de ser necesario. ¿Sí? En ese sentido, podemos entender un síntoma como una construcción del otro para reprimir la historia. ¿Entienden la idea? Una construcción del otro para mantener reprimida la historia. Ok, bueno, así entendemos los síntomas, ¿no? Es una forma de entender. Pero de alguna otra manera, en Freud encontramos, no sé si me van siguiendo hasta acá. Sí. Sí, vamos, todo bien, todo bien. Buenísimo, buenísimo. Ok, ahora, evidentemente esa parte de la historia que no está admitida en la historia oficial se manifiesta privilegiadamente en síntomas, pero también se manifiesta en otros fenómenos, ¿sí? Que en Freud se llaman las formaciones del inconsciente. ¿Sí? En Lacan, perdón, en Lacan, Freud no les dice así, es en Lacan. ¿Sí? ¿Sí? ¿Cómo se llaman? Formaciones del inconsciente. Que si se fijan, ya si estamos entendiendo lo que voy captando, son formaciones del otro. Formaciones del otro, que es el inconsciente, para no admitir pedazos del pasado.
¿Alguien ubica alguna formación del inconsciente? Actos fallidos, Exacto. olvidos. Actos fallidos, olvidos, sueños, Lapsus. lapsus, el arte. ¿Sí? El chiste también lo entiende Freud como El acto chiste fallido. es una formación del inconsciente también. ¿Sí? ¿Ok? Pongo un ejemplo de un paciente. El paciente tiene un sueño, sueña que estaba en un lugar donde nunca ha estado, así lo dice, pero se parece mucho a la hacienda en la que dicen que mi abuelo se crió. ¿Entienden el fenómeno que hay ahí? O sea, él nunca vio la hacienda, nunca estuvo disponible en su experiencia. Sin embargo, la sueña. ¿Sí? Evidentemente, algo del orden de ese pasado se está haciendo presente en el sueño. ¿Sí? La pregunta a lo mejor sería, ¿y qué pasó en esa hacienda? ¿No? ¿Qué más sabe de esa hacienda? ¿Me puede platicar de eso? Pero yo nunca la conocí, no importa, no me interesa, hábleme de eso. ¿Sí? Uno no lo dice así, evidentemente, ¿no? ¿Por qué? Porque uno asume que hay cierto evento del pasado, ¿sí? Que se está encriptando en ese sueño, ¿sí? Que está insistiendo en ese sueño, ¿no? Otra formación del inconsciente, ¿sí? Son los afectos, por ejemplo, ¿sí? Es otra forma de recordar. ¿Sí? Ahorita, 2 segundos, ahorita lo comentamos, ¿no? Por ejemplo, el analizante empieza a sentirse enojado con su analista. ¿Sí? Empieza a sentir enojo con él. ¿Sí? Afecto. ¿Sí? En Freud, ese afecto es una repetición de algo que ya ocurrió. ¿Sí? Es decir, a lo mejor el paciente no recuerda, está manteniendo reprimido, un enojo particular con su papá. ¿Sí? No es el enojo con su papá, ¿entienden? No es, usted está enojado con su papá, no. Sino es un enojo particular específico con el papá. ¿Sí? Entonces uno, digamos, nada más como ejemplo técnico, si yo tengo la hipótesis de que ese enojo no tiene que ver conmigo, sino con el papá, uno podría preguntarle, platíqueme alguna vez que se haya enojado con su papá. No le voy a decir, usted está enojado con su papá, platíqueme alguna vez que se haya enojado con su papá. Ay, pero me he enojado muchas, platíqueme la que está en su mente. Entonces el paciente empieza a narrar, ¿sí? Y ese fragmento de la historia, del pasado, quiero decir, se empieza a admitir en la historia. ¿Sí? Sí, Gonzalo, ¿te escuchamos? Víctor, justo te quería preguntar a propósito de, he escuchado que hay analistas que prefieren utilizar el término afectos en vez de emociones, por ejemplo. Ajá, ajá. Sobre todo los psicoanalistas, supongo, para diferenciarse de otro tipo de corrientes. ¿Cuál es la diferencia entre el afecto y la emoción o el sentimiento, por ejemplo? Me gusta a mí la palabra afecto, en primera porque aparece en Freud así tal cual, ¿sí? Lo comento muy rápido, ¿qué es lo que piensa Freud? Freud dice que tenemos representaciones, ¿sí? O sea, representaciones mentales, y cada una de esas representaciones mentales está cargada de cierta energía libidinal, dice Freud, ¿sí? Esa energía libidinal es el afecto que acompaña a la representación. ¿Por qué la palabra afecto es importante? Porque se relaciona con afectado. ¿Sí? El afecto es algo que afecta. ¿Sí? El problema con la palabra emoción como tal es que la palabra emoción proviene, digamos, y haciendo como una labor un poquito epistemológica, proviene muchísimo más de una psicología que es un poco ajena a nosotros, que es la psicología funcionalista. ¿Sí? Eh, Esa psicología funcionalista tiene una repercusión importantísima hasta nuestros días, por ejemplo, en la película de Intensamente. ¿Sí? Ustedes ubican toda la película Intensamente, ¿no? ¿Y qué dice la película Intensamente? Existen
Bueno, más o menos la lógica es esta, y es de un trabajo de un psicólogo funcionalista. Existen 5 emociones básicas. ¿Sí? Entonces, el ser humano nace con esas 5 emociones básicas, ¿no? Que si no mal recuerdo es asco, enojo, perdón, asco, angustia, tristeza, miedo, no me acuerdo la otra, ¿sí? 5 emociones. Alegría. Y alegría, exacto. Tenemos esas 5 emociones básicas que están ahí para permitirnos la supervivencia, ¿sí? Y luego esas 5 emociones básicas se van mezclando para formar las emociones complejas, ¿sí? Pero la palabra emoción está directamente vinculada en ver, digamos, al ser humano como un animal que responde con emociones para poder protegerse de, o para poder sobrevivir, ¿sí? Cuando hablamos de afecto, Gonzalo, y esta es mi lectura, hablamos de algo que ya está desligado de su base biológica, ¿sí? Porque el afecto ya está construido completamente en función del otro, ¿sí? Es decir, cuando yo siento vergüenza, ¿sí? Es porque alguien me enseñó a que cierto número de reacciones fisiológicas se llaman vergüenza, o se llaman alegría, o se llaman asco, se llaman ira, ¿sí? Por eso es que me parece a mí que Freud, y en particular Lacan y después otros psicoanalistas, prefieren la palabra afecto porque se desliga de su base biológica y se remite completamente ya a una operación que se hace, digamos, con las representaciones, ¿sí? Y la fuerza que tienen esas representaciones. Y se vincula completamente a un entorno social y cultural, ¿sí? No sé si me expliqué suficientemente bien, Gonzalo. Sí, sí, Ujú. sí, sí. Vale. Entonces, sí, la emoción está muy ligada, digamos, a la psicología funcional, lo cual no está mal, ¿no? Está bien, pero sí tiene efectos hasta, digamos, ideológicos, ¿sí? Como esta idea de que existen 5 emociones básicas. Ustedes saben que las 5 emociones básicas supuestamente se descubrieron porque un investigador funcionalista, que se llamaba Elkin, eh, un poco ingenua su investigación, lo que hizo fue sacar fotografías de personas gringas mostrando distintas emociones, ¿no? Emociones, en este caso sí emociones. Y entonces va a Nueva Guinea, va a las Amazonas, va a Oriente y les presenta las fotografías a las personas, ¿no? Y lo que dice Elkin en su investigación es que en todas las culturas, estas 5 emociones básicas, todos las reconocieron, todos. ¿Sí? Por ejemplo, decían, esta persona que tiene expresión de miedo, y el de Nueva Guinea decía, claro, acabo de ver un animal peligroso, ¿no? Esta persona que está teniendo alegría, ¿sí? Ah, claro, acaba de casarse. Entonces parece que todos las reconocen, ¿no? Y aparte, el King lo que dice es que las expresiones que hacemos con esas emociones, estoy ahí en el terreno de las emociones, son expresiones que también se encuentran en los primates. Fíjense la base biológica. No se encuentran en los primates, entonces, claro. Lo fundamental, y por eso me meto un poco más en función de la pregunta de Gonzalo, lo importante acá es que un investigador que más que psicólogo es antropólogo, replicó la investigación de Elkins y la replicó en algunas tribus de Nueva Guinea, que precisamente son las que Freud retoma en Totem y Tabú. Y se da cuenta que la investigación de Elkins está fundamentalmente errada, ¿sí? Por ejemplo, en Nueva Guinea, cuando una persona enseña los dientes, sonríe, ¿sí? Aquí cuando alguien sonríe, básicamente lo que el otro piensa es que está feliz. En Nueva Guinea, cuando alguien sonríe, básicamente lo que piensa el resto de la comunidad, por ejemplo, si Edith me sonríe, yo lo que pienso en ese momento es, claro, Edith está hechizada por mí. Y por lo tanto, Edith, durante un tiempo, va a terminar haciendo lo que yo le diga. Y Edith está sujeta ya a lo que yo le diga durante un tiempo, ¿sí? Por eso en esa tribu de Nueva Guinea, por ejemplo, evitan sonreír, ¿no? Porque cuando tú le sonríes a alguien, en ese momento, la idea es, soy su esclavo. ¿Entienden? Entonces no tiene nada que ver con la alegría, que se supone que es una emoción básica, ¿no? Bueno. ¿Dudas hasta acá, perdón? Bien, entonces continúo un poco con lo que venimos comentando, ¿no? Entonces, los afectos, les decía, también son de alguna u otra manera, ¿sí? Una manera en la que esa historia no escrita irrumpe, ¿sí? Por eso, cuando un afecto aparece en análisis, ¿no? Por ejemplo, el paciente dice,
tuvo un sueño y en ese sueño experimentaba mucha vergüenza. ¿Qué es lo que uno le dice al paciente? Platícame en otras ocasiones que haya experimentado esa misma forma de vergüenza. ¿Sí? Es que en la mañana sentí un vacío en el estómago. Platíqueme otras ocasiones en las cuales lo he experimentado. ¿Sí? Porque lo que estamos asumiendo es que ese vacío en el estómago, en el fondo, es una manera que tiene la historia no oficial de irrumpir. ¿Sí? Fíjense cómo no tiene nada que ver entonces el afecto con la emoción de la supervivencia. ¿No? La emoción está ligada a la supervivencia. El afecto está ligado a proteger la historia. ¿Entienden la idea? Sí, o sea, el afecto está ahí para proteger la historia oficial. Incluso afectos tan complejos como el amor. ¿Sí? Es decir, yo me enamoro de alguien, en Freud, ¿sí? Me enamoro de alguien, o sea, experimento todos estos afectos relacionados al amor, ¿sí? Para mantener reprimido un fragmento de la historia. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo el amor se desvincula completamente, por ejemplo, del apareamiento. Y se desvincula completamente, sino que en realidad responde a un fragmento de la historia no aceptado. El odio, lo mismo. El orgullo, lo mismo. ¿Sí? ¿Okay? Los recuerdos encubridores, lo mismo. ¿Sí? Creo que algunos ya han escuchado este recuerdo encubridor, que es bastante interesante de una paciente mía, que tiene un recuerdo encubridor, para los que no están familiarizados, es un recuerdo, digamos, que lo tengo muy vívido en mi mente, ¿sí? Como si realmente lo hubiera yo experimentado, vivido, ¿sí? Suele ser de la infancia, de la primerísima infancia, solo que está sacado de contexto. No sé ni por qué lo recuerdo, ¿sí? Y pareciera un recuerdo bastante trivial, pero ahí está. ¿Sí? Esta paciente tenía un recuerdo de su primerísima infancia, y el recuerdo era lo siguiente: ella estaba gateando en una alfombra roja, como gateando en una alfombra roja, ¿no? Nada más que para ella nunca había estado en un lugar con una alfombra roja, ¿sí? No reconocía tampoco estrictamente el lugar en donde estaba, ¿sí? Y tras analizar el recuerdo encubridor, ¿sí? Realmente se trataba de que estaba, creo que se los conté en algún momento, su papá le pegó a su mamá, le salió sangre a su mamá y ella estaba tratando de limpiar la sangre que había derramado su mamá. Entonces, gatear en la alfombra roja no era gatear en la alfombra roja, sino era limpiar la sangre de su mamá. Recuerdo encubridor. ¿Okay? Pero aquí surge algo fundamental, ¿sí? Ya no ustedes que el recuerdo encubridor, ¿sí? Es la historia oficial, ¿sí? Mientras que el recuerdo de estar limpiando, por ejemplo, la sangre, es la historia no oficial que irrumpe en el recuerdo encubridor. Con lo que nos encontramos entonces, evidentemente, es que es imposible distinguir para un analista los recuerdos reales de los recuerdos falsos. ¿Sí? De hecho, para un analista, por lo menos para mí desde mi clínica, cualquier recuerdo en principio es falso, lo cual no es importante, de hecho, ¿no? Yo seguramente muchos de ustedes no les pasa, a otros seguramente sí, ustedes tienen diferentes experiencias clínicas, pero les pongo nada más un ejemplo de alguien con el que en algún momento supervisé un caso, ¿no? Que de repente dentro del proceso analítico le viene a la paciente el recuerdo, la seguridad, la noción de que una prima suya abusó de ella. ¿Sí? Le vino muy clara la idea de que abusó de ella. ¿Sí? Y en ese momento, evidentemente, lo que hace la paciente es decirle a su analista: ¿usted cree que sí haya pasado? ¿Usted cree que sí es un recuerdo real? ¿Okay? Error del analista en ese momento, el decirle: sí, yo creo que sí es un recuerdo real. Porque en ese momento, bueno, después de esa sesión, la paciente hizo un relajo con la prima, digamos que
peleó con la familia de la prima, querían demandar, luego la prima quería contrademandar, y luego la paciente empezó a decir, es que ya estoy dudando, no creo que sea un recuerdo tan real. ¿Sí me estoy explicando? ¿Por qué la paciente le pregunta a su analista si cree que es un recuerdo real? Porque la paciente está poniendo al analista en ese lugar de otro. ¿Entienden? Para que le diga, sí, esa es la historia real. ¿Sí me estoy explicando? ¿Sí? Error del analista decirle que esa es la historia real. ¿Sí? Porque en el análisis, la finalidad, me parece, en relación a la reconstitución del pasado, no es tanto reconstruir al pasado, sino poner en tela de juicio toda la historia. Por supuesto que el traer recuerdos a análisis tiene un efecto curativo, por supuesto, ¿sí? Pero esa no es la finalidad. La finalidad es poner en tela de juicio toda la historia. ¿Y estás seguro de que eso pasó? ¿Sí? ¿O estás segura de que eso no pasó? ¿Sí me estoy explicando? O sea, estoy operando sobre la historia oficial. Y eso es lo que es realmente curativo. ¿Sí? Por eso Lacan en este momento dice, lo importante del psicoanálisis realmente es reescribir la historia. ¿Sí? No recuperar la historia, sino reescribirla. ¿Sí? Pero reescribirla en términos, como acabo de comentar, ponerla en tela de juicio. ¿Sí? Evidentemente eso tarda mucho tiempo. Cuando se pone en tela de juicio la historia, entonces la relación del sujeto con el otro cambia, se reorganiza. En algún momento con un grupo terapéutico, yo trabajé en tiempo con grupos terapéuticos, le decía a los miembros del grupo terapéutico, pregúntenle a sus papás la primera vez que ellos, así les dije como tal, se preocuparon por su salud mental. Así como tal se los dije. ¿Sí? Y resulta que cuando van a preguntarle a sus papás eso, ¿sí? Los papás empezaron según ellos, empezaron a preocupar por salud mental a los 6, 7 años, 8 años. O sea, todos los primeros recuerdos de la vida del niño estaban como reprimidos para los papás. ¿Sí? Para los papás fueron niños perfectos hasta los 6, 7, 8 años. ¿Sí? Es decir, como si los mismos papás no tuvieran en mente cuando el niño hizo berrinches, cuando el niño se portó tremendamente mal, cuando el niño no controlaba esfínteres, no lo tienen presente. ¿Sí? Es decir, los mismos papás puestos en el lugar del otro, ¿sí? Censuraron todo un fragmento de la historia. ¿Sí? En ese sentido, la amnesia infantil no es tanto una amnesia, o sea, sí lo es, por supuesto, de los propios pacientes, ¿sí? Sino es que es una amnesia, déjenme decirlo así, de los papás de los pacientes. Los papás colocados en ese lugar del otro. ¿Sí? Si tuviera que decirlo en términos muy planos, muy planos, ¿sí? Y espero que se entienda lo que voy a decir, a nuestros papás no les conviene que recordemos ciertas cosas. ¿Entienden la idea? Y en función de ese no le conviene que recordemos ciertas cosas, nos ayudaron a reprimir esas cosas. ¿Por qué? Porque los papás son unos malditos. No tiene nada que ver con eso. ¿Sí? Tiene que ver con que los papás también están en función de ese otro. ¿Sí? Bueno, ¿dudas con este tema de la reconstitución del pasado? Perdón. ¿No? Bueno, voy con la siguiente parte, ya para ir terminando, que es la crítica al fortalecimiento del yo. ¿Sí? Nada más les doy algo más respecto a la reconstitución del pasado que me parece muy relevante. ¿Sí? Freud pensaba, de alguna manera, ¿sí? En la cierta ingenuidad que tenía Freud, que el paciente se curaba porque recordaba. ¿Sí? O sea, Freud pensaba que Lucy Bonnerre se curó porque recordó estos eventos.
Y como les he dicho desde el principio, Lacan no es Freud. ¿Sí? No es sin Freud, pero no es Freud. Lacan, ¿qué es lo que piensa? ¿Cómo lo articula? ¿Alguien lo ubica? Se invierte la fórmula. Lucy Bonner se recordó, porque, recordó quiero decir, porque se curó. ¿Tienen la idea? Lucy Bonner recordó porque se curó. Explico un poco cómo que se curó. ¿Sí? Se curó muy parcialmente y lo que ustedes quieran, pero hubo una cura. ¿Sí? Fíjense qué fantástico es esto. ¿Sí? Pero fantástico, de verdad. Cuando Freud toma su mano, se pone en esa autoridad del otro y le dice, usted va a recordar. Y tiene que recordar un evento que seguramente fue muy traumático para usted. ¿Qué está haciendo? ¿Entienden lo que está haciendo? Se está poniendo en el lugar del otro que siempre obligó a Lucy a olvidar. Y cuando Freud se pone con esa autoridad en ese lugar del otro, ahora obligándole a recordar, se crea un efecto de cura. ¿Sí? Y entonces Lucy narra el evento. ¿Sí? Entonces, primero hubo cura, luego recuerdo y luego eliminación del síntoma. ¿Entienden la idea? Para Freud es distinto. Para Freud hubo recuerdo, eliminación del síntoma, cura. Completamente invertido. Para Lacan es cura primero, se cura esa relación con el otro. Estoy diciendo poco. Eso posibilita que venga el recuerdo y entonces hay eliminación del síntoma. Completamente invertido. ¿Eh? Claro, como ustedes entenderán, y espero que sí, capten esta idea, evidentemente, el que Freud haya ocupado en un momento de altísima sugestión ese lugar del otro, no garantiza para nada que se sostenga. No sé si me estoy explicando. En cuanto Freud deja de estar ahí, entonces la relación con el otro vuelve a ser la misma y puede ser que regrese ese síntoma u otros. ¿Sí? Porque la vía para curar la relación con el otro, déjenme decirlo así, no es que venga una figura de autoridad y me sugestione. Eso puede ser un camino, pero es un camino muy inestable. Porque puede durar mucho tiempo, además, ¿no? Sino que en Lacan, precisamente, y en Freud, la vía para curar esa relación con el otro es operar en la asociación libre, ¿sí? No a través de la sugestión. ¿Sí? Ahora sí, voy con la crítica al fortalecimiento del yo. ¿Sí? Nada más, fíjense ustedes que Freud, o sea, Lacan no pierde de vista la importancia que cobra esta idea de recordar. Sí tiene su importancia. ¿Sí? No porque eso sea lo que cure, obviamente, ya lo dijimos, sino porque todo el dispositivo analítico que construyó Freud estaba en torno a recordar. ¿Sí? El dispositivo analítico que construyó Freud es un dispositivo que permite modificar la relación con el otro. Ahora, el problema para Lacan es que, voy a la crítica al fortalecimiento, es que los psicoanalistas de la época de Lacan y todavía los actuales piensan que el dispositivo que construyó Freud está hecho para fortalecer al yo. ¿Entienden la idea? Sí. No sé si entienden la idea, pero sí la diferencia. O sea, para Lacan, el dispositivo está hecho para recuperar recuerdos. ¿Sí? Para otros psicoanalistas, el dispositivo está hecho para fortalecer al yo. ¿Y quién es el yo? Lo definí hace ratito en términos de historia. ¿Quién es el yo? El otro.
No el otro propiamente, en términos de la historia dije algo, a ver si alguien lo tiene. El que ganó la guerra, ¿no? Ah, sí. El yo es el historiador oficial del otro. ¿Entienden la idea? Entonces, ¿qué pasa si refuerzo al yo? Refuerzo al historiador oficial del otro. ¿Entienden la idea? Sí. ¿Sí, Carlos? Bueno, ahorita que explicabas todo esto, me llega como un poco a la mente esta idea de que para Lacan el hecho de que Freud no tomara la mano y todo eso, como que ahí al tomar este papel del gran otro, pues permitió, ¿no? Como justamente que se hablara de lo que el gran otro anteriormente había traumatizado, ¿no? Por Lo supuesto. había llevado como a ese punto, le dio como una apertura, ¿no? Justamente a hacer. Entonces pienso ahorita como que la idea de fortalecer al yo, a este historiador oficial, pues perdón, no sé, pero lo que me llegó a mí a la mente es como neurotizar todavía más, ¿no? Es que exactamente, es alimentar la neurosis, precisamente, ¿no? Porque, a ver, pongo un ejemplo muy así, muy trivial. Yo tengo un hijo y agarro a golpes a mi hijo, porque me desesperó, puede pasar, ¿sí? ¿Qué es lo que yo quisiera? Que mi hijo olvidara eso, ¿entienden? Entonces voy a hacer todo lo necesario para que lo olvide, ¿sí? ¿Qué es lo que hace un analista en Freud? Recuérdalo. ¿Se dan cuenta cómo cambia el lugar del otro? Recuérdalo, recuérdalo, recuérdalo. ¿Sí? ¿Sí? El yo sería precisamente el que se pone del lado del papá y construye síntomas, estoy hablando de manera muy superficialmente, y construye síntomas para olvidar esa golpiza. ¿Sí? El analista, ¿qué es lo que hace? Le dice, recuerda. ¿Sí? En otras palabras, no está fortaleciendo al yo. ¿Sí? No sé si se puede decir que lo está debilitando. Para Lacan claramente lo está debilitando, pero por lo menos es clarísimo que no lo está fortaleciendo. Porque mientras más fuerte sea el yo, es más incapaz de recordar. ¿Tienen idea? ¿No? Mientras más poder tenga ese historiador, más incapaz es de recordar. De esta idea de fortalecer al yo, se derivan cierto número de fórmulas que seguramente ustedes han escuchado en sus clases, los que están formados con analistas no lacanianos los han escuchado también, los que estudiaron de pasada a Freud en la universidad también escucharon estas fórmulas que para Lacan son sumamente inapropiadas y ciertamente no son freudianas. ¿Sí? Por ejemplo, una fórmula, cuando se piensa que el psicoanálisis fortalece al yo, es la siguiente. En un psicoanálisis se transforma al yo para que se ajuste a la realidad. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la idea acá? Que el yo ha perdido la capacidad de examinar la realidad. Entonces, el analista fortalece ese yo para que sea capaz de examinar la realidad. ¿Sí? Otra idea que seguro han escuchado, ¿sí? ¿Que sea capaz de qué? De reconocer la realidad. ¿Sí? Otra fórmula que seguro escucharon en algún momento. ¿Sí? Darle herramientas al yo para que se adapte a la realidad. No, es otra fórmula que seguro escucharon. Otra fórmula, estas fórmulas son todas que Lacan no apoya, entendamos, ¿no? Otra fórmula que seguro escucharon, esta está en Green clarísimamente, es fortalecer la alianza analítica para que el yo racional se adapte a la realidad.
¿Sí, Alba? ¿Le parece que todas tienen que ver con la adaptación Todas tienen que ver con adaptación, con el reconocimiento a él? de la realidad, ¿sí? Así es, justo. Pero, ajá, y justo, ¿y quién construyó la realidad? El Bueno, gran otro. oye, exacto, soy monotemático en ese sentido. ¿Quién construyó la realidad? El gran otro. Ujú. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, básicamente, lo que se lee en estas posturas es, vamos a hacer que el yo se adapta a la realidad, o sea, a la historia, que el gran otro escribió para él. Para Lacan es todo lo contrario. Por eso en Lacan hay que hacer a un lado al yo, ¿no? ¿Sí? Por eso recuerdo que nos comentabas que está esta persistencia del ello. Bueno, por eso precisamente, Trabajando porque desde Lacan. recuerden ustedes esta idea que tiene Freud de que se trata de que, un poco, la frase de Freud es que ahí donde estaba el ello, advenga yo. Esa es la frase de Freud, ¿no? Y Lacan, ¿cómo lee esta frase? Bueno, es que el yo está acostumbrado a reconocerse en el espejo que el otro le puso enfrente, en la historia que el otro le puso enfrente. Entonces, poniendo entre paréntesis esa historia y ese espejo, el yo se ve en la necesidad, psicoanalíticamente, freudianamente, más que lacanianamente, freudianamente, a reconocerse en el ello. ¿Sí? Que reconocerse en el ello no es reconocerse en la historia, ¿no? Bueno, tenemos 10:27, entonces evidentemente se me fue un poquito el tiempo. Abro espacio para dudas, preguntas. Solo les voy a dejar una pequeña frase que me parece importante trabajar para la siguiente. Para terminar, digamos, con esta parte. Es la siguiente frase es que es hermosa. Dice, el yo está estructurado como un síntoma privilegiado. Una frase puntual de Lacan. El yo está estructurado como un síntoma. ¿Sí, Carlos? Yo sí tengo ahí como muchas dudas, ¿no? Adelante. Entre ellas, particularmente, ¿en qué momento o de qué manera de repente comienza como que a surgir estas ideas de como justamente de fortalecer al yo como tratamiento, como parte, como justamente de una visión como clínica o algo por el estilo? Te No sé contesto si esa pregunta puntual. Ahorita vamos con las demás que tengas, pero esa pregunta es muy importante. ¿En qué momento surge? En un momento, digamos, crítico para la historia del psicoanálisis. Casi acaba de morir Freud, ¿sí? Y los psicólogos los psicoanalistas más bien, que estudiaron con él, migran a Estados Unidos, ¿sí? Y trataban de, digamos, hacerse un lugar en el mundo académico de Estados Unidos, ¿sí? En Estados Unidos prevalecía en ese momento la psicología funcionalista de William James, ¿sí? Entonces, lo que trataron de hacer fue adaptar el psicoanálisis a la psicología funcionalista de William James. Y para hacerlo, tuvieron que pensar que el yo, precisamente, ¿sí? Es que nacemos con un yo, ¿sí? Y que ese yo está libre de conflicto. ¿Sí? Y que en todo caso, si el yo se ve arrastrado al conflicto, pues es por un problema en la crianza, en el ambiente, lo que ustedes quieran. ¿Sí? Entonces, surge de una necesidad de adaptar el psicoanálisis a la psicología. ¿Sí? Con autores como Hartman, como Lowenstein, etcétera, etcétera, etcétera. No es tan mal, ¿sí? Pero en el fondo no propiamente rescatan lo fundamental de la experiencia freudiana. ¿Okay? Sí, tal cual se plantea como al yo desde una visión meramente funcional, ¿no? Meramente funcional y Lacan dice preanalítica, porque entonces vuelven al yo de los filósofos, o sea, el yo que era el centro del funcionamiento mental. Para los filósofos eso era, el yo es el funcionamiento del centro mental, el centro del funcionamiento mental, quiero decir, ¿no? Entonces vuelven a esa idea. Para Freud el yo no es el centro del funcionamiento mental. Explicando, todos alguna vez vimos esta metáfora, todos los que pasamos por psicología, vimos esta metáfora del ello, el superior, la realidad y el yo en medio. Todos vimos esa metáfora, o sea, poniéndolo en el centro del funcionamiento mental. ¿Sí me estoy explicando? ¿Sí? Entonces, de ahí surge. ¿Sí? Y obviamente, eso lo hace algo más, hace del psicoanálisis
algo más ajustado a toda la noción que Occidente tiene del ser humano, ¿no? Como ser racional, como ser, etcétera, etcétera. Bueno. Claro, claro. Y tengo después ahí me surgió otra duda, ¿no? Que alguna vez yo ahí había escuchado, ¿no? Sí. Porque yo he oído de repente a personas echarle un poco la culpa a Ana Freud, de esta idea como de la escuela del yo y de todo ello, ¿no? Pero bueno, al menos cuando he leído, ¿no? He tenido como la oportunidad de revisar un poquito del yo y los mecanismos defensivos, nunca me suena como del todo la idea de que Ana hable de una visión funcionalista del yo. Y ahí voy a meter al chisme psicoanalítico. Qué bueno que lo mencionas, Carlos. De hecho, acá mismo Lacan hace referencia al yo y los mecanismos de defensa. El chisme es el siguiente, no sé qué tan cierto sea, evidentemente es historia, no es pasado, es historia. El chisme es que el texto de el yo y los mecanismos de defensa lo escribió Freud realmente. No lo escribió Ana Freud. Después de ese libro, de yo y los mecanismos de defensa, los siguientes textos que escribe Ana Freud sí parecen muy orientados a construir una psicología del yo, un psicoanálisis del yo. Después de ese texto, ¿sí? Ese en particular que estás mencionando, no. El chisme es que o lo escribió Freud realmente, o lo escribió Ana Freud, muy influenciada todavía por el pensamiento freudiano más, digamos, original, más en vínculo con esas primeras experiencias, ¿sí? Ya después de eso, sí, Ana Freud se va cada vez orientando más a unidad de crecimiento del yo, definitivamente. Ok. Vale, ya para terminar como justamente mi punto aquí, ¿no? Digo, no sé si me estoy metiendo ya aquí en problemas, ¿no? Eso, pero me surgió a la mente, ¿no? Ahorita tú métete en problemas. De Friedrich Nietzsche, ¿no? Que mencionaba, ¿no? Un poco como de la idea de que de repente el yo, o esta visión como justamente el yo, en algún punto de la historia era como necesaria, ¿no? Para darle sentido a la existencia, ¿no? De alguna forma, ¿no? Me llegó a la mente, ¿no? O sea, como un poco viéndolo desde esta visión lacaniana, en donde pues el yo también sigue, bueno, pienso yo, no sé, pero como que parece que sigue formando como parte del mundo psíquico, ¿no? Del lenguaje, ¿no? En ese sentido. Sí, o sea, yo en el fondo, de hecho, Lacan va a terminar distinguiendo, lo voy a comentar en su momento, ahorita todavía no, porque en el seminario 2 se termina distinguiendo entre lo que se llama el moi y el je, ¿sí? Pero ambos, en todo caso, son necesariamente efectos del lenguaje, ambos, ¿sí? No, y, pues sí, nada más parafraseando lo que dices de Nietzsche, tú sabes que Freud decía que Nietzsche fue realmente el primer psicoanalista, eso dice Freud de Nietzsche, ¿no? Porque realmente Nietzsche escribe, alguna vez podremos armar un seminario donde ustedes vean cómo realmente mucho de lo que escribe Nietzsche anticipaba lo que después escribe Freud. En un texto que se llama Humano, demasiado humano, se ve como clarísimamente, ¿no? Entonces, claro. Muchas gracias, Víctor, buenísimo. Me encanta aquí estos momentos. ¿Alguien más tiene alguna duda, pregunta, consulta? ¿No? Bueno, pues les agradezco mucho, como siempre. Queda hoy, digamos, lo voy a subir al Drive para que puedan accesar a él. Y ya saben, ¿no? Le escriben Maribel les escribe en el grupo toda la información para la siguiente clase, que sería la clase número 6 ya. La 6, ¿ok? Que tengan bonito fin de semana. No, gracias, profe, igual, bonito fin. Gracias, bye. Puedes hacer preguntas en el chat, ¿eh? Está rico que hagan preguntas en el chat, les vaya surgiendo. No, bye.